era para asegurar que interviniera poco, porque finalmente el mérito del que tiene que dirigir el debate es eso, permitir que el debate fluya y que sean quienes tienen aportes calificados, como quienes van a exponer este panel de lujo, hagan lo que tienen que hacer y provoquen la discusión que todos queremos tener. Sin duda, si bien el tema de la promoción de alternativas constitucionales y legales no explica las causas iniciales o últimas del tema, qué duda cabe que es un elemento vital para, por un lado, garantizar los beneficios que se quieran instituir o, por otro lado, para buscar potenciar a aquellos que de alguna manera ya estén dándose. Y debiera servir siempre este espacio de alternativas constitucionales y legales más bien como una lógica promotora y no como una lógica, como algunas veces ocurre, retardataria. Entonces, sobre esto es lo que aquí vamos a tratar de conversar este panel, con intervenciones sin duda muy ricas, pero muy puntuales. En realidad, ni Gustavo, ni Durwood, ni Marie Claire, ni María José, ni Romina recitan mayor presentación. Creo que son conocidos por todos. Algunas líneas diré. Entonces, en el orden que va a venir la exposición. Gustavo es presidente y fundador del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Entonces, es una entidad no gubernamental dedicada desde hace mucho tiempo, con un trabajo muy sostenido, a lo que es a la defensa del medio ambiente y los recursos naturales. Luego vamos a tener a toda una institución en el tema. Durwood es fundador y presidente del Instituto para la Gobernabilidad y el Desarrollo Sostenible. Estoy traduciendo lo que serían sus términos en inglés. Es director además de la Secretaría para la Red Internacional para el Cumplimiento Ambiental y codirector y cofundador del Programa de Gobernabilidad y Desarrollo Sostenible de la Universidad de California. Luego tenemos con nosotros a María José Beramendi. Ella es asesora legal del Programa de Derechos Humanos y Ambiente, nada menos que la Asociación Interamericana para la Defensa del Medio Ambiente, abogada por la Universidad de los Andes de Colombia y también por la Casa de Estudios a la cual algunos de los de aquí pertenecemos, la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y finalmente, no por eso menos importante, entonces, Romina no solamente tiene funciones de gobierno muy significativas o las ha tenido en el tema, sino es cofundadora del Centro de Estudios para los Derechos Humanos y Medio Ambiente y ha tenido un trabajo muy importante, no solamente en su país, para poder ver los temas ambientales, y entonces, sino también ha sido por toda esta discusión que hubo, por mencionar algún ejemplo, entre Argentina y Uruguay frente al tema de las fábricas de papel, es un papel vital, que valió nada menos que eso el reconocimiento de un premio internacional el año 2006. Como vemos, tenemos diferentes perspectivas, todas muy ricas, y no me queda más que ceder en primer lugar a Gustavo el uso de la palabra, para así progresivamente, en el orden que hemos planteado, pasar a la discusión correspondiente, seguramente con las enriquecedoras intervenciones de cada uno de ustedes. Gustavo, por favor. Todos, gracias por la invitación. Un gusto, un placer siempre estar en Lima, en Perú. Agradecidos por la hospitalidad y el buen trato que siempre nos dan a los extranjeros, y agradecemos mucho esa hospitalidad que siempre tienen con nosotros. Quisiera yo empezar esta mesa con un tema muy amplio y muy general para que entendamos o podamos entender un poquito mejor este vínculo entre los temas que tienen que ver con derechos humanos y cambio climático. Cuando empecé a investigar sobre el tema, sobre la relación, sobre los vínculos, me di cuenta que no está ampliamente reconocido allá afuera, ¿no? Ni en el contexto internacional, ni tampoco en el contexto nacional. Lo que sí está claro y lo que sí hemos visto es que, y todos lo sentimos y lo sufrimos, es que las temperaturas han ido aumentando conforme el tiempo ha ido pasando, y obviamente pues ello tiene una serie de efectos desde el punto de vista climatológico, desde el punto de vista ambiental, y en consecuencia ello produce una afectación, una vulnerabilidad a derechos fundamentales de las personas. Y les voy a dar 2 o 3 ejemplos. Traigo muchos, pero el tiempo es corto y
me voy a concentrar en 2 o 3. Por ejemplo, la productividad de los cultivos se ha ido reduciendo en muchas partes del mundo, en países tropicales, en regiones ecuatoriales, y esto obviamente ha puesto en riesgo el derecho que todos tenemos a la alimentación. Un segundo ejemplo tiene que ver con el hecho de que hemos visto cómo se han venido incrementando las inundaciones en zonas costeras y en zonas de los grandes deltas por aumento en los niveles de los mares. Y como producto o como consecuencia de ello, las personas han venido perdiendo viviendas, han venido perdiendo propiedades, pierden su empleo, su trabajo y en casos extremos hasta pierden la vida misma. Un tercer ejemplo, por ejemplo, tiene que ver con el estrés hídrico, que es reconocido en el contexto internacional. Y no solo como tal, sino en que va en aumento, va creciendo. ¿Qué implica eso? Pues implica varias cosas. Una primera es que hay menos disponibilidad de agua dulce, aumentan las zonas de sequía y escasez de agua, en otras zonas se incrementan las precipitaciones y esto implica, por un lado, la necesidad de adaptar la infraestructura a las nuevas condiciones y por el otro, el monitorear la calidad del agua para que no se viole el derecho humano que tenemos al agua limpia. Y así como estos 3 ejemplos, puede haber muchos más. También en este contexto general de la relación del vínculo entre cambio climático y derechos humanos, habría que preguntarnos si el cambio climático va a contribuir a profundizar los patrones existentes de desigualdad, incluyendo la desigualdad de género. Lo anterior, en virtud de que el cambio climático tendrá impactos y efectos diferenciados, por ejemplo, en género, en edad, en etnia, en nivel económico, etc. También habría que preguntarnos qué va a pasar con los migrantes ambientales, porque ellos no solo pierden tradiciones, cultura, identidad, sino que también la migración humana, dicho internacionalmente, se viene percibiendo cada vez más como una de las consecuencias más graves del cambio climático. Y entonces la pregunta es, o las preguntas son, ¿existen las capacidades de adaptación para enfrentar esta situación? ¿Con qué instituciones? ¿Con qué leyes? ¿Con qué política? Estos migrantes, como ustedes saben, justo migran ya que han perdido prácticamente todo. Pierden su capacidad económica, pierden familiares, vienen de países pobres, su migración es forzada y no tienen, en el contexto internacional, no tienen un marco jurídico que los proteja. Y obviamente tenemos que entender esa vulnerabilidad de la que hablaba nuestro amigo el ministro Manuel Pulgar hace un rato, ¿no? Y entender que esa vulnerabilidad se da por muy distintas razones. Puede ser por condiciones climatológicas, por cuestiones orográficas, por cuestiones hidrológicas o por cuestiones que tienen que ver con la parte económica o la parte social de cada país. Pero lo que es muy evidente, y yendo al caso concreto, por ejemplo, de las sequías, es muy claro esos impactos de cómo se afecta la producción de alimentos, de cómo se pierden miles de cabezas de ganado, de cómo se pierden muchas hectáreas de muchos cultivos como el sorgo, ¿no? Pueblos enteros que se quedan sin agua, etc. Entonces me parece que el vínculo del tema de derechos humanos y cambio climático es muy evidente, ¿no? Me parece que es muy claro, ¿no? Y además, hacia futuro las predicciones no son nada positivas, ¿no? No son nada buenas, ¿no? Se percibe que va a haber más precipitaciones, va a haber más inundaciones, va a haber más degradación de los suelos, va a haber más pérdida de bosques, vamos a tener más escasez de agua, va a haber más aumento en los niveles de los mares. ¿Y esto qué quiere decir o qué implica para nosotros o para la comunidad internacional y para los estados en lo particular? Posiblemente habrá muertes derivado de esto, ¿no? Va a haber daños a miles de viviendas, a la propiedad de las personas. La parte educativa, las escuelas se afectan severamente
y a veces los niños no tienen a dónde ir a estudiar. Desde el punto de vista de salud hay un efecto, ¿no? Las clínicas, los hospitales se ven dañados, ¿no? Ya lo dije, cientos de hectáreas de cultivo se pierden, ¿no? Cientos de caminos, etc. Pero no solo eso, sino que además lo que se afecta son estos derechos fundamentales que todos tenemos. Y a lo que me estoy refiriendo es al derecho a la vida, al derecho a la propiedad, a la salud, a la educación, a la alimentación, al agua, al medio ambiente sano, al desarrollo, etc. Entonces quisiera yo concluir agregando una serie de preguntas aquí a la discusión, ¿no? Por ejemplo, ¿qué rol va a jugar el legislador para efectos de poder tener las leyes que se requieren? ¿Qué marco jurídico internacional pudiera crearse para atender el tema de derechos humanos y cambio climático? ¿Qué rol van a jugar las agencias internacionales? En el caso regional, por ejemplo, la OEA, ¿no? ¿Qué marco legal adecuado pudiéramos llegar a tener a nivel país para enfrentar las amenazas del cambio climático y evitar la vulnerabilidad de los derechos humanos? Entonces, me parece que algo que hay que hacer es que hay que reforzar la institucionalidad, ¿no? Ya hablaba Manuel de cómo las dependencias tienen un rol y otras tienen otro, unas tienen atribuciones y otras tienen facultades distintas, ¿no? Entonces, esta coordinación entre las dependencias, ¿no? ¿Cómo le hacemos para reforzar los instrumentos de política ambiental, de política pública y los instrumentos jurídicos? Ya hay algunos instrumentos internacionales, como la Declaración de Teherán sobre Derechos Humanos y Ambiente, que reconoce justamente el vínculo, ¿no? Pero no es una cosa generalizada, ¿no? Entonces, yo preguntaría también, ¿cómo reconocer el vínculo de ambos temas cuando muchos países ni siquiera han reconocido el derecho a un medio ambiente sano? ¿Cómo reconocer el vínculo entre cambio climático y derechos humanos cuando muchos países ni siquiera han firmado tratados relacionados con el tema de derechos humanos? Y entonces lo que yo encuentro en el contexto internacional es que no hay una estrategia, no hay un approach, como se diría, claro, para poder vincular los dos temas. Y me parece que el reto es grande, pero al mismo tiempo nos presenta una oportunidad. Así es que agradezco muchas gracias por la invitación y espero que esto sirva para iniciar la discusión y la reflexión sobre estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo, por una muy completa y sugestiva exposición que, como las buenas exposiciones, nos plantea también muchas cosas para seguir reflexionando y discutiendo. Le daríamos entonces ahora el uso de la palabra a Durwood. No sé si prefieres hacerlo sentado o de aquí, como tú digas. Voy a quedarme acá, muchas gracias. Muchas gracias a todos los magistrados, al magistrado Antonio Benjamín, al equipo de la SPDA y, por supuesto, al Tribunal Constitucional. Es un gran placer estar acá. Mi mensaje esta mañana es muy simple. Si ustedes quieren proteger la biodiversidad, si ustedes quieren proteger los derechos humanos, necesitan resolver el cambio climático y necesitan hacerlo rápido. El cambio climático es un problema que se mueve muy rápido y la ley y las soluciones institucionales están moviéndose muy lentamente y no vamos a poder resolver un problema que se mueve muy rápido con soluciones que se mueven a lento paso o a paso lento. Necesitamos principios grandes de justicia para poder ayudarnos. Principios de derechos humanos, principios de clima, todos tienen un derecho per cápita a la misma cantidad de emisiones. La idea de que tenemos provisiones para evitar daños, pero también necesitamos un nuevo acuerdo. Fue muy prometedor escuchar a Manuel Pulgar y el negociador de Brasil a explicar el optimismo y la exhortación que tenemos para explicar los elementos del nuevo tratado. Y tenemos la oportunidad de poder concluir este tratado el próximo año en diciembre en París. Pero también debemos notar que este tratado no va a abordar todas las
consecuencia del cambio climático y no va a definirse por sus propios términos hasta 2020. Entonces tenemos aquí una brecha que es muy importante y necesitamos leyes nacionales para poder movernos más rápido, para llevarnos a donde tenemos que estar y no está a nivel económico de Estados Unidos con el Congreso de Estados Unidos. No está en los litigios. Hay muchos litigantes en esta sala y necesitamos estar pensando qué buenos casos podemos traer a la mesa. No solamente un gran caso, un caso de molestias, de cerrar las actividades de poluentes o de compañías contaminantes. Necesitamos más del concepto de John Rawls de justicia al martesenticio de Amartya Sen, porque sabemos que en justicia, cuando lo vemos para el cambio climático, nuestro trabajo es movernos lo más rápido posible para poder reducir esa injusticia, eliminar esa injusticia y ser estratégicos y pragmáticos, así como grandes en nuestra manera de abordar el tema. Entonces, ¿cuáles sean las estrategias rápidas que tendremos para resolver este problema de cambio climático? Y el buen punto es que sí tenemos una estrategia. El cambio climático tiene dos partes. Tenemos que resolver ambas, pero el nivel de CO2, aunque lo jalemos, aunque lo reduzcamos lo más rápido, lo más fuerte posible, va a producir un resultado en una escala de tiempo muy lenta. Hay otro manija, ¿no? Otra palanca, que es un approach, una manera más rápida, es eliminar los contaminantes. Manuel mencionó el protocolo de Montreal porque yo he pasado un buen tiempo en este trabajo que puede abordar los hidrofluorocarbónicos o HCs, uno de los contaminantes que viven poco tiempo. El otro son metano y la lista continúa. El smog urbano y el soot de carbono humano. Esto mata gente, 7 millones de personas al año. También puede dañar los cultivos, causar pérdidas que causan conflictos. Estos contaminantes solo se mantienen en la atmósfera más o menos por 15 años. Esto es muy corto comparado con lo que permanece el CO2, 25% del cual permanece para siempre, millones, miles, millones de años. Es un reto difícil para nuestra ley. Tenemos la fotosíntesis y la Convención de Biodiversidad debe protegerla. Pero el CO2 es un set único de problemas por sí solo. Déjenme darles una métrica para... Si nosotros usamos la tecnología actual y las leyes actuales contra la contaminación y el protocolo de Montreal, podemos evitar 0.6 grados para el 2050. Y nuestro objetivo es permanecer bajo 2 grados. Entonces, esto es un punto importante para el 2050. La mitigación rápida del CO2 solamente puede evitar un sexto para el 2050. Para el 2100 nos va a dar 1.5 grados y el CO2 cortar agresivamente el CO2 quiere decir que tenemos que usar estas dos palancas lo más rápido posible. Uno sería el supertanque del CO2, que es lento para reducirse. Es como un barco de alta velocidad. Entonces, si queremos proteger
sistemas vulnerables, personas vulnerables. Es esencial comprender que necesitamos jalar esta palanca para los contaminantes que viven a corto tiempo. Entonces, todos estos contaminantes que causan estos problemas, como dijo Benjamín la otra noche, necesitamos climatizar todas las leyes. Necesitamos colocar el ADN y las soluciones en todas nuestras leyes, porque no va a haber tratado, no va a haber caso único que pueda posiblemente resolver por sí solo el cambio climático. Todas nuestras sociedades, todo nuestro futuro va a desarrollarse y la ley tiene que encontrar la manera de cómo evoluir de una manera mucho más rápida para poder contrarrestar. Para concluir mi presentación, mis palabras, necesitamos los principios grandes, aunque no siempre nos conlleven a trabajar a la velocidad que queremos, pero tenemos que ser pragmáticos para conquistar y conseguir la victoria que necesitamos hoy y resolver por lo menos la mitad del cambio climático ahora. Gracias. Muchas gracias, Durwood. Yo creo que todos estamos en la misma línea. Si queremos avanzar en este tema, que por su magnitud y su urgencia nos exige, pues lo que aquí se plantea, actuar rápido, actuar con reflejos, con resultados que sean tangibles, tomando en cuenta, eso sí, en qué accionar y qué casos promover para sensibilizar mejor. Y en ese contexto, cómo la ley puede ayudar. No voy a hacer mayor comentario sobre eso, no se preocupen. Esta como casa antigua de repente tiene algún fantasma solidario, pero entonces no sé si es por suscripción a la campaña medioambiental o por algún rechazo, lo dejamos ahí. Entonces, sin más preámbulos, le damos entonces para pasar a nuestros temas. María José, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, magistrada Espinosa. Muchas gracias a la SPDA, al Tribunal Constitucional y al magistrado Benjamín por la invitación. Yo voy a hacer algunas breves referencias a la incorporación de los derechos humanos en el nuevo acuerdo climático, o en el nuevo acuerdo climático que esperamos que se apruebe en el 2015. Y voy a tomar algunas referencias justamente de la presentación de Gustavo y de la presentación de Durwood, que son muy pertinentes para lo que podríamos pensar sobre la inclusión de los derechos humanos en este nuevo acuerdo climático. Y quería empezar un poco yendo un poquito más atrás y diciendo que en los últimos años se ha reconocido, se viene reconociendo cada vez más y se solidifica más esta relación entre lo que es el daño ambiental y los derechos humanos, es decir, cómo la degradación ambiental puede producir violaciones de derechos humanos, y así hemos visto que mayores constituciones de la región y mayores constituciones del mundo reconocen el derecho a un ambiente sano, reconocen el derecho a un ambiente, a vivir en un ambiente equilibrado. De hecho, son más de 90 constituciones en el mundo que cada vez más están reconociendo esta vinculación específica. Y a nivel regional, en cuanto a los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, vemos cómo este derecho humano a un medio ambiente sano está siendo también cada vez más reconocido. Lo tiene la Carta Africana de Derechos Humanos, lo tiene el Protocolo de San Salvador en el contexto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Si bien el Convenio Europeo de Derechos Humanos no tiene una referencia específica a este tema, sí lo tiene la Convención de Aarhus sobre participación en asuntos públicos. Sin embargo, a nivel universal, a nivel del sistema de Naciones Unidas, no tenemos ningún instrumento que reconozca el derecho humano a un medio ambiente sano. Y el abordaje que ha tomado en ese sentido Naciones Unidas ha sido principalmente referirse a aquellos derechos humanos que se verían impactados, y lo ha hecho a través de sus informes y a través de resoluciones, con las afectaciones al ambiente. Entonces se ha referido al impacto de los derechos a la vida, los derechos a la integridad personal, los derechos a la salud, a la vivienda adecuada,
pero también se ha referido a otra serie de derechos que de hecho son muy importantes a tener en cuenta, sobre todo cuando estamos hablando del desarrollo de políticas y estrategias nacionales frente al cambio climático, que son aquellos derechos procedimentales, como el derecho a la participación, el derecho al acceso a la información y el derecho a la libre asociación. Y algo específico que hizo Naciones Unidas fue referirse a los impactos o a cuáles eran esas amenazas al ambiente que podían interferir con el goce efectivo de los derechos humanos. Y una de esas amenazas... Ok, es que estoy tratando de decir todo en el poco tiempo que tengo. Y una de esas amenazas que se identificaron fue efectivamente el cambio climático. Y en ese contexto, en el año 2009, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos realizó un informe y en este informe identifica cuáles son los impactos o cuáles son las interferencias que el cambio climático puede tener con relación a los derechos humanos. Y con base en este informe, posteriormente, el Consejo de Derechos Humanos adoptó una resolución. Y en esta resolución se reconoce específicamente cuál es esa interferencia que el cambio climático puede tener con el goce efectivo de los derechos humanos. Sin embargo, podemos ver que no en ningún tratado, en ningún instrumento internacional vinculante de derechos humanos se hace una referencia específica al cambio climático, ni en ningún tratado internacional vinculante sobre cambio climático se hace alguna referencia a los derechos humanos. Sin embargo, han habido algunos avances y un avance muy específico en un camino hacia poder contar con un acuerdo vinculante fueron los acuerdos de Cancún de la COP16 en el 2010, en el que se reconoce, tanto en la fase, se reconoce en los propios acuerdos de Cancún, que todos los estados en sus acciones climáticas deberían incorporar el respeto a los derechos humanos. En estos mismos acuerdos de Cancún y durante la celebración de la COP16 también hubo otros avances específicos e importantes con relación a la incorporación de las salvaguardas Red Plus, que en la mañana el ministro Pulgar Villar se refería al tema de Red Plus, y específicamente una de las salvaguardas de Red Plus se refiere a los derechos de los pueblos indígenas y a la participación de los interesados en estas acciones. Pero ahora tenemos un reto bastante grande y es un reto para el 2015 y es incluir la necesidad de poder incluir un lenguaje de derechos humanos en el nuevo acuerdo que establezca no solo que las partes, como estaba en los acuerdos de Cancún, que decía que en todas las actividades relacionadas con el cambio climático los estados deberían respetar plenamente los derechos humanos, sino incluir un lenguaje específico que señale que en todas las acciones climáticas los estados deberán respetar, promover, proteger y cumplir con los derechos humanos. Justamente recientemente un hecho muy importante que nos abrió el camino o que nos está abriendo el camino hacia la incorporación de este lenguaje fue hace 2 meses los procedimientos especiales de Naciones Unidas, los mandatos especiales de Naciones Unidas, hicieron una carta abierta solicitando específicamente a los estados parte de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático la inclusión de este lenguaje integral en materia de promoción y respeto de los derechos humanos, y también solicitaron que se establezca un plan de trabajo en el que se puedan tratar estos temas. Y poniéndolo un poco en la perspectiva nacional y un poco en las preguntas de reflexión que teníamos para el día de hoy, ¿cuál es la importancia de poder incluir este lenguaje en materia de derechos humanos? No es simplemente poderlo tener en un acuerdo que pueda ser vinculante o no, sino cuál es la importancia de poder tener este lenguaje. Y el otro día justamente escuchaba a una persona que decía,
no, realmente ese no es el camino, ese no es el camino, la necesidad de incorporar un lenguaje en materia de derechos humanos. ¿Cuál es la utilidad de poder incorporar un lenguaje en materia de derechos humanos? Y es que los estados saben que tienen obligaciones en materia de derechos humanos, que están reconocidas en tratados internacionales. Entonces, la necesidad es poder ayudar a los estados, poder tenerlo en un instrumento vinculante y que pueda ser una guía para la realización de sus acciones climáticas y que en esas acciones y políticas climáticas se incorpore claramente y que tengan un marco de referencia claro a dónde ir al momento de realizar esas acciones con un respeto pleno de los derechos humanos. Y esto también nos presenta retos, y nos presenta retos a nivel nacional, cómo los derechos humanos son incorporados en las estrategias nacionales de atención al cambio climático, cómo son incorporadas en las leyes nacionales de atención al cambio climático, donde en muchos países ni siquiera hemos visto una referencia al tema de derechos humanos. Pero también nos presenta unos retos en materia de litigio estratégico y de los órganos internacionales de protección y los órganos nacionales de protección, nuestros tribunales nacionales. Y en ese sentido, yo quisiera traerles dos ejemplos específicos en este tema, y son dos ejemplos de litigio en materia de cambio climático, porque justamente en la mañana el magistrado Espinosa nos mencionaba cómo el Tribunal Constitucional ha avanzado sustancialmente en la interpretación del derecho a un ambiente sano y tiene una vasta jurisprudencia sobre este tema, pero nos enfrentamos al cambio climático y las acciones legales a nivel nacional y a nivel internacional. En ese sentido, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en específico la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recibió 2 casos relacionados con violaciones de derechos humanos por cambio climático. Un caso que recibió en el año 2005, que era un caso contra Estados Unidos, por sus emisiones de gases de efecto invernadero que estaban afectando a los pueblos indígenas inuit que viven en el Ártico. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y esto justamente era una reflexión que hacía Gustavo, ¿cuál es el reto que tiene la OEA? El Sistema Interamericano de Derechos Humanos en ese momento no abrió a trámite esta petición porque dijo no encontrar elementos que pudiesen caracterizar violaciones a la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Si uno hace una reflexión del 2005-2006, cuando esta petición no fue abierta a trámite, ciertamente yo creo que fue un reto bastante grande para la Comisión Interamericana recibir esta petición en términos de atribución de responsabilidad internacional, nexos de causalidad, pero ¿cuál era el alegato? Y nosotros sabemos que el sistema interamericano es un sistema subsidiario, por lo tanto hay una obligación de agotar los recursos internos antes de acudir al sistema, y lo que alegaron los pueblos indígenas es que no tenían un remedio efectivo a nivel interno. Y eso es un reto para reflexionar cuáles son nuestros remedios efectivos a nivel interno para atender casos de violaciones de derechos humanos a causa del cambio climático. Y un segundo caso, que es un caso más reciente, es un caso presentado por los pueblos indígenas del Ártico también, los pueblos indígenas Athabascan, contra el Estado de Canadá. Y aquí la imputación de responsabilidad es un poco más concreta porque se refiere a la falla de Canadá en regular sus emisiones de carbono negro, que es un contaminante de vida corta. Y alegan que al no regular sus emisiones, esto está causando daños a la vida, a la integridad, la vivienda, está causando desplazamientos forzados de estas comunidades en el Ártico. Y nuevamente el alegato es que no pudieron acceder a un remedio a nivel interno. Entonces, este caso está pendiente en la Comisión Interamericana, mucho tiempo ha pasado de uno a otro, de entre un caso a otro, y es un reto importante necesariamente que tenemos que evaluar para los sistemas internacionales de protección y para nuestros remedios nacionales a nivel interno. Muchísimas gracias. Y disculpen por hablar tan rápido. Completamente disculpada. A ver, yo creo que se ha dicho mucho y muy interesante la relación entre daño ambiental, afectación de derechos humanos, la preocupación por incluir mejores y mayores referencias normativas
y no solamente en el espacio regional, sino ir al sistema universal, las limitaciones, los retos en el proceso avanzado y algunas cosas en las cuales tanto a nivel interno como a nivel internacional tenemos que poner recaudos. Son muchos temas para el debate que seguramente serán debidamente aprovechados. Ahora, dejamos en el uso la palabra a Romina, no sé si prefieres hacerlo aquí o allí. Bueno, gracias, magistrado. Voy a hablar más despacio porque veo que la traductora está teniendo dificultades para seguirnos el ritmo. En primer lugar, quiero agradecer al Gobierno del Perú y, por supuesto, al Tribunal Constitucional, magistrada Ledesma y magistrado Espinosa, por acogernos en esta hermosa casa. Por supuesto, Antonio, no solo por organizar esto, sino por tu compromiso incansable durante todos estos años con el planeta. Jorge, veo aquí también a la relatora especial en seguridad alimentaria, que está trabajando muy fuertemente junto a Mary Robinson para incorporar el texto de derechos humanos en la convención. Bueno, a mí me toca cerrar este panel y creo que lo que se ha dicho hasta el momento da para una muy buena discusión sobre, en primer lugar, cuáles son los desafíos que tenemos adelante, en segundo lugar, cómo el derecho nos puede ayudar a, de alguna manera, anticiparnos a los enormes daños que va a ocasionar el calentamiento global y, finalmente, cuáles son las herramientas que tenemos para acciones inmediatas. Yo quería dar algunos números. Mi presentación de hoy se llama El nuevo contenido de los derechos humanos en la era del antropoceno, y la verdad que voy a compartir con ustedes algo que he estado pensando en los últimos meses y que espero escribir un libro sobre el tema, que tiene que ver cómo los derechos humanos se adaptan a este nuevo contexto de calentamiento global. Yo no estoy muy convencida de que nosotros necesitemos nuevas legislaciones, ¿no? Creo que tenemos suficientes instrumentos legales y que estamos frente a una crisis climática. Y frente a crisis, ponernos a negociar nuevos instrumentos, creo que es casi como cegarnos frente a la realidad, ¿no? Entonces, que tenemos que tomar los instrumentos que ya tenemos y darles el contenido que necesitan e implementarlos de manera tal que nos traigan las soluciones. Esta era del antropoceno, que se denomina era del antropoceno porque justamente los seres humanos hemos creado una nueva era geológica por los enormes cambios climáticos, nos ha traído algunos números interesantes. En primer lugar, hemos incrementado el 42% el dióxido de carbono en la atmósfera, ¿no? 42%, solamente dióxido de carbono. Metano, 153%, desde la revolución industrial. Las pérdidas para el 2030 en Producto Bruto Interno Mundial, Producto Bruto Mundial, en el 2030 3.2% anual, ¿no? Pérdidas económicas. Hablábamos esta mañana sobre los desafíos entre la tensión entre derechos, ¿no? Entre los derechos económicos y los derechos sociales y culturales y los derechos políticos. Bueno, es evidente que el cambio climático va a tener enormes consecuencias económicas. Por lo tanto, la inacción en cambio climático es lo mejor que podemos hacer para tratar de equilibrar esos derechos, la acción en cambio climáticos. Las pérdidas serán aún mayores en países en vías de desarrollo. 11% Producto Bruto Interno para el 2030 en países en vías de desarrollo en pérdidas por consecuencias del calentamiento global. 15 millones de años es el número de años desde que el dióxido de carbono ha alcanzado los niveles que tenemos hoy. Por supuesto que en aquel momento los seres humanos no existíamos en el planeta y el planeta era estaba 11 veces más caliente de lo que actualmente lo conocemos. También en aquel momento los océanos habían incrementado en 100 pies su nivel. 50 millones de refugiados ambientales para el 2020. ¿Qué institución jurídica
puede resistir 50 millones de refugiados ambientales para el 2020? Ninguna. No existe, no tenemos la capacidad real de respuesta frente a estos enormes desafíos. La única capacidad que tenemos es evitar el daño, prevenir el daño. Y para eso tenemos que actuar ahora, tenemos que actuar ya. Yo coincido enormemente con la posición del viceministro, ¿no? Ya hace 20 años que venimos negociando un acuerdo, 20 años tratando de legislar, ¿no? Creo que es tiempo de utilizar, como decía anteriormente, los acuerdos que ya tenemos e implementar a nivel local acciones claras que nos permitan avanzar en disminuir el calentamiento global. La pregunta es ¿qué hacer? ¿No? ¿Qué hacer? ¿Cuál es el marco legal? ¿Cuál es el mejor marco legal? ¿Y cuáles son las prioridades de acciones? Como bien dijo Durwood hace un momento, la buena noticia es que los agentes climáticos de corta vida nos proporcionan esa oportunidad, ¿no? El 40% de la fuerza climática actual, y acciones sobre estos contaminantes nos permiten bajar el nivel de calentamiento en el corto plazo. Esto tiene dos consecuencias muy claras. En primer lugar, evitar mayores daños, y en segundo lugar, dar el tiempo necesario para que estas negociaciones, que ya llevan 20 años y que con suerte se terminarían en el año que viene, pero cuya implementación, la entrada en vigor recién sería en el 2020 y la implementación de ese tratado 2020 largos, nos permitiría acciones en estos agentes contaminantes, los que nos permitiría justamente es ese tiempo, ganar ese tiempo para evitar entrar en un cambio climático reversible. Pero también estos agentes contaminantes de corta vida tienen algo muy importante que también decía el viceministro, al cual hacía referencia, el viceministro de Brasil, al cual hacía referencia también Manuel, que es armonizar las cuestiones de desarrollo con las cuestiones de cambio climático, ¿no? Para los países en vías de desarrollado, y lo sabemos muy bien aquellos que hemos tenido la oportunidad de trabajar cerca de los presidentes, no es la prioridad en la agenda nacional de los presidentes, ¿no? Hay otras prioridades: combatir la pobreza, energía, agua, generación de empleo, y cambio climático está casi al fondo de la agenda política. Lo que nos ofrecen los agentes contaminantes climáticos de vida corta es esa armonización de agenda. ¿Por qué? Porque si nosotros reducimos agentes climáticos contaminantes de vida corta, estos son el carbono negro, el metano, los HFCs, el ozono troposférico, si nosotros reducimos estos gases, tenemos impactos casi de manera inmediata en la salud, en la seguridad alimentaria, en combatir la pobreza, en incrementar la calidad de vida de mujeres y niños, que la calidad de aire es una de las mayores causas de muerte de mujeres y niños en los países en vías de desarrollo. Es decir, a través de una acción en calentamiento global también estamos de alguna manera mejorando cuestiones que tienen que ver exclusivamente con países en vías de desarrollo en combatir la pobreza. Además, todos aquellos que tomen acciones en contaminantes climáticos de corta vida en sus países, inmediatamente sienten los efectos en los lugares donde se toman las acciones, ¿no? Y esto es muy importante también desde el punto de vista político, porque es muy difícil convencer a un presidente de que invierta dinero y capital político en la reducción de ciertos gases cuyos resultados va a haber dentro de 50 años, ¿no? Entonces, me parece que para bajar un poco la realidad del debate, contaminantes climáticos de la vida corta nos ofrece esa oportunidad, ¿no? La oportunidad de accionar, la oportunidad de seducir a la voluntad política y al mismo tiempo de prevenir las consecuencias del calentamiento global. Ahora hablemos un poquito del marco legal, ¿no? Entonces, ya sabemos que las consecuencias del calentamiento global son tan tremendas que las instituciones no vamos a poder responder a tiempo. Sabemos que tenemos que actuar para prevenir y sabemos cuál es la prioridad, cuál es la agenda prioritaria, el to-do list es reducir contaminantes climáticos de vida corta. ¿Cuál es el mejor marco legal que tenemos a mano, ¿no? Hasta que tengamos algo, hasta que acordemos en París.
Y yo creo que el marco de derechos humanos es un sistema legal que nos ofrece lo suficiente para avanzar hoy en la adopción de medidas. ¿Y por qué nos ofrece lo suficiente? En primer lugar, porque los pactos internacionales de derechos humanos han sido reconocidos por la mayoría de los países del mundo. En segundo lugar, en el caso de las convenciones regionales, además, han sido involucradas a través de nuestras constituciones al derecho nacional interno. Y en cuarto lugar, porque tienen un sistema jurídico que funciona, que es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el Sistema Europeo de Derechos Humanos con respecto al Convenio Europeo. Ahora deberíamos nosotros pensar cómo darle un contenido en la interpretación de estos derechos de manera tal que, que la implementación de estas convenciones permitan adoptar medidas a nivel interno. Y aquí me gusta detenerme a mí, sobre todo porque estamos en Latinoamérica, en la Convención Americana de Derechos Humanos. La Convención Americana de Derechos Humanos tiene 3 artículos que son claves en esto. El artículo 1.1, el artículo 2 y el artículo 29, que si nosotros la miramos en su totalidad, nos permiten a nosotros darle una nueva definición a los derechos humanos de la Convención. El artículo 1.1 básicamente lo que implica es que los estados tienen la obligación de prevenir y de garantizar los derechos humanos, ¿no? El artículo 2 lo que implica es que esa obligación se traduce en la adopción de medidas. Adopción de medidas pueden ser medidas legislativas como pueden ser políticas públicas. El artículo 29 lo que básicamente nos dice es que podemos utilizar los nuevos desarrollos en derecho para reinterpretar los derechos humanos de la Convención. En un contexto de crisis climática, lo que nos está diciendo el artículo 29 es que tenemos que interpretar los derechos humanos de la Convención de acuerdo a la nueva ciencia climática. Y en este sentido, por ejemplo, podremos decir que el derecho humano a la vida y la obligación de respetarlo no implica únicamente el derecho la obligación del Estado de no privar de la vida o la obligación del Estado de tomar todas las medidas para garantizar la vida, sino que va más allá. Implica la obligación del Estado de adoptar las políticas públicas necesarias, por ejemplo, para reducir los contaminantes climáticos de la vida corta, para cumplir con las obligaciones establecidas en la Convención. Por lo tanto, si no las adopta, estaría ante un ilícito internacional, estaría ante una violación de la Convención. Entonces, la no adopción de políticas públicas en calentamiento global que nos permitan mitigación rápida, desde mi punto de vista, es una violación de la Convención y, por lo tanto, es un acto ilegal por parte de los Estados. Gracias. Muchas gracias, Romina, por una intervención que incide en que más que la creación de nuevos instrumentos normativos hay que dotar de contenido los que tenemos frente al avance de los problemas existentes con acciones claras, prontas, la necesidad de establecer cuáles serían esas acciones, con qué prioridad, cómo establecer una armonización de una agenda del llamado desarrollo con una agenda de protección del cambio climático y en este sentido cómo utilizar mejor la normativa con la cual contamos. Y el ejemplo del sistema interamericano viene muy a pelo, sobre todo en este contexto. Lo que vamos a pasar ahora es, tenemos algunos micrófonos allí para poder dar a 5 intervenciones. Nos encantaría que fuera mucho más, pero el tiempo no nos ayuda y la dictadura del tiempo es la única dictadura que tenemos que aceptar. Entonces, luego de esas 5 intervenciones, facilitaré la palabra a los miembros del panel para que en función a lo que se haya preguntado o lo que hayan dicho algunos de los otros colegas, puedan ellos hacer las precisiones que crean correspondientes. Entonces, sin más preámbulos, creo que ya ahí tenemos un pedido de palabra. Por favor. Please, go ahead. I hope it's all right if I speak in English. Puedo hablar en inglés, no sé si puedas. Mi nombre es David, de Canadá. Estoy aquí en nombre de la International Bar Association. Quiero felicitar a los organizadores
y este evento muy inspirador con respecto desde el aspecto constitucional. Quiero comentar específicamente con este panel y plantear unas preguntas a los presentadores. Y estoy de acuerdo con Derrick como litigante. Nosotros podemos hacer cosas en las Cortes Nacionales y podríamos estar actuando, como él lo señaló, de acuerdo del 2015, por ejemplo, el acuerdo 2015 no va a ser efectivo hasta el 2020. Intentemos usar nuestra legislación nacional de la mejor forma posible. Luego, quiero comentar lo que Romina dijo. Creo que Romina es su nombre, sí. Lo encontré interesante desde el comienzo, lo que has dicho. Al hacer recordar que crees que no necesitamos traer nuevos instrumentos de derecho human rights, porque nosotros deberíamos usar lo que ya tenemos, porque es un proceso largo que ha tomado a cabo, ¿no es cierto? Yo estoy de acuerdo en el sentido de que va a ser un proceso largo, pero las asociaciones internacionales de derecho de abogados, y quiero que todos por favor presten atención a lo que voy a decir, acaba de hacer un reporte principal acerca de cómo lograr la justicia en derechos humanos en una época una época que el clima está cambiando. Y creo que es un buen libro para no simplemente analizar las conclusiones básicas. Básicamente el reporte hay muchos errores en el sistema si uno trata de implementar esos derechos humanos y el cambio climático. Como sabes, no está escrito teniendo en cuenta los derechos humanos, no está escrito teniendo en cuenta lo que es el medio ambiente, pero hay una ruptura. Lo que podemos hacer es poder identificar cuáles son las cosas que podemos mejorar en estos sistemas, cuál es el proceso, si es una legislación que podemos cambiar, si se contemplan los derechos humanos dentro de estos temas, o si es de las cortes de los sistemas europeos o de los sistemas europeos o americanos. Todo el mundo está hablando para que estos conceptos y estos sistemas sean mucho más verdes. Podemos identificar 50 recomendaciones que podemos implementar para que puedan tomar una copia, para poder inscribir las recomendaciones que han tenido. Como María José también dijo en el comentario de ella, que ha dicho, nosotros realmente necesitamos insert human rights language in that el 2015 tema de agreement, derechos not humanos because en el it's going acuerdo to del happen 2020, no immediately. solamente In porque va a fact, pasar but it's got to inmediatamente, be there to pero make porque tiene que governments estar ahí para que hacer que focus los on gobiernos se enfoquen en armonizar la relación que existe entre los derechos humanos y el cambio climático. Esto es algo importante que tenemos que hacer. Muchísimas gracias. Pasamos ahora a dar la intervención. Pedimos a Romina que conteste y a los segundos al final. Les rogamos, eso sí, para poder facilitar la mayor participación, que los comentarios o las preguntas sean lo más breves posible, para poder así tener mayor intervención de todos. Gracias y... Thank you so much. perfecto. Más y así contestamos. Ahí hay una, por ejemplo. I'm Charlotte from National Council for Sustainable Development. Del Consejo Nacional de Cambio from India. De India, del Consejo Nacional de Desarrollo, y soy el presidente de la Suprema Corte de India también. Nosotros recientemente hemos hecho una conferencia con respecto al cambio climático en India, y hemos hecho la declaración del sistema de cambio climático. Pero para hacerlo más rápido, Gustavo indicó, lo señaló, qué es lo que está pasando a las personas. Lo que yo creo y lo más importante, a pesar de es un fenómeno internacional, el cambio climático, hay una variedad, por ejemplo, la sequía o los ecosistemas, la productividad se pierde cuando se va afectado todos sus sistemas, ya sea por la lejía, por la inundación. A menos que nos enfoquemos en los agricultores y su derecho a la sostenibilidad, las cosas no van a mejorar por dos razones. No vamos a tener la suficiente cantidad de alimentos para las millones de personas. Y segundo, como lo han mencionado otras personas, proteger los bosques y las biodiversidades. Si nosotros no protegemos a los agricultores,
las bosques Their también van a ser biodiversity will be afectados. great La because if they biodiversidad do not va a have ser sustainable afectada livelihood, porque no tienen la they will take sostenibilidad. away wealth, and which is Entonces happening. no van a actuar de una forma In y many parts simplemente no of va a the dar. world, En local muchas terrorism partes is del growing mundo because people are deprived of economic porque la rights persona se due le to priva de climate sus change, derechos and they are debido in al hands cambio of local climático terrorists. y de hecho también se So afectan my sus economías locales. humble request to this very important Para mí es influential group importante is if we de want que to solve si nosotros the problem queremos resolver el problema of climate justice, de it is este to cambio focus climático on tenemos que agriculture and enfocarnos en farmer. la If we agricultura, restore him, en los if we agricultores increase the y vegetation, darles CO2, poder more CO2 will be reabastecerlos absorbed. y darles los mecanismos If we adecuados. bring new areas under Nosotros traemos cultivation, nuevas áreas wastelands de which are in cultivo abundance, que están the abandonadas, CO2 por ejemplo, will be absorbed. el CO2 va But a today, afectar, pero agriculture hoy is día not la in the agricultura discussion, no nor está farmers en are. Thank you very discusión, much. los agricultores no se toman en cuenta en el momento. Rogaría, por favor, que las otras, muy ricas las intervenciones, Yes, pero please, tratemos de I would like hacerlas to- más to make cortas. it short as possible, the other ¿Quién question. está? Who is Por favor. next? Good afternoon, Gillian Bowser Muchísimas from gracias, Colorado Gillian State Bowser, de University. My Colorado question is State very University. Mi short. pregunta es bien Very corta, sweet. bien I simple. was curious, there was Tenía mentions la of the curiosidad, había Biological mencionado Diversity la Convention, biodiversidad de la Convención along with the Human Rights Biodiversidad Convention, and along de with la the misma forma climate con change. el Are there aspecto de mechanisms derechos in place humanos. where all three Todos los are mecanismos combined? están So there's a discussion están combinados, about así que hay una discusión biodiversity, acerca de la but is there biodiversidad. actually a legal mechanism Pero that si ties existe un biodiversity, mecanismo climate change, legal and human rights all para together? poder And that combinar was esos not dos clear. temas Thank de una you. forma conjunta. Eso es lo que Gracias. me queda claro, Una si existe un intervención más, mecanismo por legal favor. para poder relacionar el cambio climático con los derechos humanos. Bueno, si no la hay, pasaríamos a contestarlas en el orden que hemos ido interviniendo. Ofrezco la palabra, sería entonces primero Gustavo y después vamos yendo con el resto. Gracias, magistrado. Yo comentaría nada más dos cosas y muy breve. La primera es que llevamos muchos años hablando de buenas leyes, de buenas disposiciones jurídicas, buenos acuerdos internacionales, pero una pobre implementación, un pobre cumplimiento. 20 años después, ese supuesto sigue existiendo. Entonces deberíamos de reflexionar qué es lo que está pasando en el contexto local y en el contexto internacional que no nos ha permitido avanzar en la puesta en marcha y en la aplicación efectiva de los instrumentos jurídicos, reitero, nacionales e internacionales. El rule of law, la legalidad, el Estado de Derecho se han quedado muy rezagados en todas las materias ambientales. La segunda cosa es que creo que también hemos sido muy pobres en el contexto internacional en implementar adecuadamente el principio de la prevención. Si fuésemos preventivos, no necesariamente tendríamos que estar aquí hablando de estos temas. Gracias. Gracias, Gustavo. Entonces, Durwood, por favor, si tienes... Durwood. Voy a hablar con respecto al caballero de India que mencionó para cómo proteger a los agricultores. Voy a reenfatizar, para hacer eso es esencial de cortar rápidamente con respecto a esto de los cambios climáticos inmediatamente, y la forma como cortar este efecto de cambio climático es cortarle los agentes contaminantes de vida corta rápida como metano, carbono, los diferentes agentes contaminantes de vida corta, usando los instrumentos legales existentes que están disponibles para poder hacer el trabajo. Quizás no es suficiente, el CO2 se tiene que cortar inmediatamente, pero si nosotros queremos proteger, hay que cortar esos agentes de vida corta contaminantes en forma rápida. María José. Gracias. Solo para hacer un poco referencia a la última pregunta, no hay no es que tengamos un mecanismo que incorpore las tres al mismo tiempo. Sin embargo, creo que es una cuestión de litigio estratégico y que se puede utilizar, y un poco retomando normas de interpretación de los convenios en materia de derechos humanos, se pueden utilizar normas, por ejemplo, del Convenio sobre Biodiversidad Biológica para interpretar normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y, por ejemplo, en los casos que mencioné de Canadá y de Estados Unidos,
que son países que no están vinculados a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino a la Declaración Americana sobre Derechos Humanos por no haber ratificado la anterior. También cómo podemos utilizar estos otros instrumentos internacionales para interpretar esas normas que son vinculantes para los países en materia de derechos humanos. Muchas gracias. Romina, por favor. Quisiera responder al señor del International Bar Association. I'm looking forward to read your publication, and I have been working closely with Mary on that. Mi primera intuición es, y porque estamos quizás acá en este tribunal, es utilizarlos, como decía anteriormente, los instrumentos que ya tenemos, ¿no? Creo que los jueces aún tienen una enorme oportunidad a través del desarrollo judicial de darle un contenido a los derechos que ya tenemos, que nos permitan avanzar en la implementación de políticas públicas, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, el derecho a la vida de la Convención, del Pacto Internacional, ¿qué implica en este contexto de crisis climática? Para mí, humildemente, implica, por ejemplo, el derecho a una energía limpia, el derecho a energía eficiente, el derecho a políticas públicas en contaminantes climáticos de vida corta, simplemente porque es la única manera en que vamos a prevenir violaciones de derecho a la vida en millones de personas en el mundo, ¿no? Y creo que tenemos que hacerlo ya no hay más tiempo que perder. Tenemos los instrumentos, ¿no? Ahora manos a la obra. Y por supuesto, no vamos a detener la evolución de otros instrumentos. No es ese el mensaje. Simplemente el mensaje es, hay suficiente para accionar ya, y nuestros tribunales creo que tienen una gran capacidad de desarrollo jurisprudencial que les puede dar un contenido diferente a estos derechos. Muchísimas gracias. Creo que ha sido un panel muy completo y seguramente vamos a seguir discutiendo estas cosas por buen tiempo y planteando acciones específicas, que es lo que más se reclama. Pasemos sin más al otro panel que tenemos. Invitamos entonces a las personas programadas para ese panel.